Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Rolando Sánchez Brambila y voy a presentar el material correspondiente a la séptima sesión de esta interesante asignatura que tengo el privilegio y el gusto de presidir. En la sesión anterior vimos a algunos filósofos anteriores a la edad contemporánea que abarca nuestros tiempos. Quisiera prevenir que pongan mucha atención principalmente al enfoque que guarda cada uno de estos pensadores con respecto al tema que estamos analizando, que viene a ser planteamientos filosóficos sobre el hombre, segunda parte, séptima sesión. El primero que vamos a hablar brevemente es el enfoque que tiene Friedrich Nietzsche sobre el hombre dentro de su filosofía que la denomina la nueva filosofía. Nietzsche es un filósofo muy complejo que, por cierto, como característica tiene que en la evolución de sus propios planteamientos, se va haciendo cada vez más complejo. Pero respecto al hombre, tomen en cuenta que él vive entre 1844 y 1900, es el arribo del siglo XX. Él establece primeramente que la voluntad es la esencia de la realidad. Él le llama a esta voluntad el poder hacer, es decir, busca un planteamiento de una realidad cambiante y multiforme, una realidad que es un devenir, es decir, es algo que se va dando, que está constantemente cambiando y que por lo tanto la verdad es cambiante. Esto implica necesariamente un cambio incluso respecto al lenguaje. Una nueva antropología es necesaria, es decir, un nuevo estudio del hombre. Él habla de la sustitución del hombre para la nueva era. Él está viendo próximo un nuevo siglo donde el hombre tiene que ser sustituido. El hombre que él ve ya no es de utilidad, solamente ve en él la utilidad de ser un puente entre el nuevo hombre, al cual denomina el superhombre. Este superhombre necesita hacer de la afirmación nuevos valores. El valor del hombre actual ya no es útil y lo ve como un hombre domesticado, y la causa de esta domesticación, Nietzsche es muy revolucionario en esto, muy directo, es la filosofía del cristianismo que ha hecho al hombre un camello, un animal domesticado, el cual ya no se ajusta a la realidad del superhombre. Este superhombre, que es creado por el hombre mismo, es un hombre actual, es un ser libre, superior, autónomo y con voluntad de poder. Este hombre es también una triple transformación, una triple metamorfosis, para hablar en palabras de Nietzsche, y dice que será creado por el hombre para transmutar de un camello a un león, y este león finalmente se convertirá en un niño creativo e individualista que será el hombre dominante del siglo XX. Posteriormente vamos a hablar muy brevemente de Karl Marx, austriaco, nacido en 1588, y es uno de los más controvertidos pensadores del siglo XX. Nótese que él vivió mucho antes. Él, en su análisis materialista, toma la dialéctica de Hegel y aplica un enfoque positivista, materialista. En concreto, porque podemos extendernos muchísimo, pero en concreto, hablando del hombre, él ve en la historia la repetición de la lucha de clases. Su frase, el hombre es el lobo del hombre, expresa que en toda la historia siempre ha habido un hombre explotador y un hombre explotado. En el devenir de la historia esto recae en el futuro próximo en el surgimiento de dos clases sociales,
la burguesía capitalista y el proletariado. Ese es el enfoque que ve del hombre Karl Marx. Posteriormente entramos con este filósofo berlinés, alemán, nacido en 1898, pero que vive gran parte de su vida, la mayor parte, en el siglo XX. Él muere en 1979, Herbert Marcuse. Él expresa en su visión del hombre, el hombre unidimensional. Y él habla en su obra que es víctima de su propia impotencia, víctima de las necesidades que le aquejan y que le son imputadas por la clase capitalista. Hay que aclarar, es interesante la nota, Herbert Marcuse fue inspirador de los movimientos estudiantiles de 1960 en todo el mundo, no nada más en México, y del movimiento hippie. En su visión del hombre unidimensional, él dice que el hombre es víctima de su impotencia al ser manipulado por la segunda etapa del capitalismo, porque se le imponen una serie de necesidades y el hombre queda confundido entre sus verdaderas necesidades apremiantes y ya no sabe distinguirlas de las necesidades superfluas o superficiales. Y que es intencionada por la clase de la segunda etapa del capitalismo para dominar a la primera clase proletaria que tenía la potencia para oponerse a esta explotación. Posteriormente vamos a hablar de Martin Buber. Martin Buber es vienés, nació en 1878 y muere en 1965. Este enfoque es muy interesante, aunque lo vamos a enfocar directamente en su concepto del yo, ello y el yo, tú. Él le llama la filosofía del diálogo y toma este modelo del modelo del psicoanálisis de Freud. De hecho, él establece que existen dos tipos de relaciones. La relación yo-ello, que es fragmentada, distante, inconstante y pragmática. Es cuando es la apreciación o la relación entre el yo y lo lejano, lo que se observa, lo que se puede analizar, más no tomar posesión de él. En cambio, existe otra relación que es la que él denomina el yo-tú, que es plena, significativa, auténtica, la cual no se puede analizar porque es un todo. Él establece una especie de relación, vamos a decirla, impregnante del tú, donde, como dice él, no eres un objeto, él eres tú. En una de sus frases dice, el eres tú y llena el cielo y todo lo demás y vive bajo su luz. Esto lo lleva a diferenciar entre la presencia y el objeto, al compromiso sin barreras o limitaciones de una persona con otra, una relación plena donde el yo, tú forman parte siendo independientes del mismo ser interno y consciente. Finalmente, o a continuación, hablaremos de Gilles Lipovetsky. Él nace en París en 1944, hijo de un inmigrante soviético y una madre francesa. Él habla del posmodernismo y la era del vacío. Es una visión muy interesante por cómo ve él la sociedad. Él, en su visión del posmodernismo, ve la separación del sector público con sus fines, con la pérdida de su sentido. Ve una cultura absorta y cool, pero no cool en el sentido, ¿cómo se dice?, coloquial, sino cool, fría, de las relaciones humanas. Ve una sociedad impregnada de hedonismo, personalizada, permisiva, sexualmente liberal, sin sentido del humor, o más bien con un sentido del humor despectivo y sarcástico. Él confronta esta idea de
el posmodernismo con otra visión, el hipermodernismo y el hiperindividualismo, en donde el mercado ha impuesto su ley. Es un mundo dominado por la economía, un mundo tecnificado y globalizado, con acceso democrático al lujo y en donde la nueva tecnología colma los intereses del individuo, a lo que él denomina la neofilia. Cualquier semejanza con el mundo exterior no es coincidencia. Finalmente, Edgar Morin. Él nos habla, nació en París en 1921, él nos habla del pensamiento complejo. En su teoría, él dice que el hombre vive un mundo cada vez más complejo, más complicado, hace la comparación de una tela que va tejiendo sus hilos y se va haciendo cada vez más compleja, y que por lo tanto no debe reducir ni ignorar este conocimiento, sino al contrario, reflexionar profundamente sobre su realidad, y esta capacidad reconoce que no es innata. Es decir, él habla del hombre del futuro, de los niños sobre todo, y dice que hay que educarse y hay que educar a los niños para potenciar esa posibilidad. Su objeto no es aceptar al mundo como tal, sino al revés, potenciar la búsqueda de alternativas. El hombre tiene que estar preparado para esto y establece una serie de saberes básicos, entre ellos quitar o curar la ceguera del conocimiento, buscar estimular la búsqueda del conocimiento, garantizar el conocimiento pertinente y congruente, no mal fundado, enseñar la condición humana, esto hacia afuera, ignorando o superando las diferencias étnicas. También enseña la identidad terrenal o la identidad nacional, sin perderla. Enfrentar las incertidumbres, habla de la tolerancia al fracaso. Aquel que siempre tiene éxito o se le educa dentro del éxito no está preparado para equivocarse o para fracasar y es abatido. Por eso debe de estar preparado y curarse en la tolerancia al fracaso. Enseñar la comprensión, el aceptar parte del conocimiento como propio, aunque no tenga ese origen. Y por último, la ética del género humano, la humanidad. Pues por esta ocasión, jóvenes, es todo cuanto vamos a tratar. Esperamos hagan buen provecho de este conocimiento y espero tener próxima la oportunidad de servirles. Muchas gracias.